Hola, hola, ¿qué tal? Hoy estamos en un episodio más de nuestro podcast Ecoísmo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la sostenibilidad y la naturaleza, están impactando el valor de las propiedades y qué mejor manera de hacerlo con mi querido amigo el ingeniero Goyes. Muchas gracias, Miguel, por invitarme. Esperamos pasar un buen rato acá. Yaco, como te decimos los fortuneños, son 30 años de estar aquí en la zona, ¿verdad? 30 años. Por el año 97 llegué a La Fortuna, recién graduado de la universidad. Y cuando llegué me encontré un destino turístico jerarquía 4, imagínate. Ese tipo de destino turístico que afecta a nivel global y hace que personas se salgan de su país, de su comodidad, para venir a ver algo como este hermoso volcán que tenemos acá. Y un boom de desarrollo, ¿verdad? Entonces, el tema ambiental no era tan importante en ese entonces, por lo tanto me encontré con un contexto un poco difícil, ¿verdad? Como lo estábamos comentando antes de esta conversación, fue interesante porque pues no me lo esperaba. Cuando uno llega a un lugar que es tan verde, pues, ¿verdad? Uno piensa que todo el mundo está con esa sintonía en su mente, pero me encontré que no era así. Bueno, de hecho usted llegó en el año 97 y estamos hablando que Ecoquintas nace en el año 2000. Entonces, estamos hablando de que precisamente con el nombre nuestro, Eco, que son proyectos ecoamigables, traíamos ese gusanito ya, porque ya se estaba viendo como la tendencia hacia dónde venía todo el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Sí, correcto. Además, la sostenibilidad era como el boom en ese momento, ¿verdad? Era el cambio de milenio, imagínate. Había muchos cambios. Y pues en ese contexto llego acá a Fortuna y me encuentro con Ecoquintas, ¿verdad? Que es una empresa familiar que estaba buscando su norte y tenían ese concepto de hacer desarrollos amigables con el medio ambiente. La mayoría de los desarrollos en esa época eran hipercontaminantes. De hecho, el Estado tuvo que desarrollar una secretaría técnica que pusiera control a eso, porque la mayoría de las actividades antropogénicas estaban impactando negativamente el medio ambiente. Los desarrollos estaban destrozando, ¿verdad? Por decirlo así, la naturaleza. De hecho, yo le contaba a mi hijo una historia de qué me motivó a mí a estudiar la parte ambiental, y fue prácticamente un desarrollo urbanístico. Yo de pequeñito, un día me encontré un huequito ahí en el playground del lugar donde vivíamos y pude pasar y había un río hermoso, con unas piedras, un lugar bello con maripositas, trate de imaginárselo, lleno de árboles, ¿verdad? Lleno de vida, y un desarrollo entubó todo ese río. Y 10 años después que yo llego a visitar a mis papás, voy al playground a ver, ya el playground no está y lo que hay atrás es una urbanización, todo eso se terminó, ¿verdad? Entonces esos impactos fueron los que me motivaron a mí a tomar el tema ambiental, porque definitivamente cuando tomé ese camino me di cuenta de que verdad era algo interesante, importante y necesario para el desarrollo. Yaco, precisamente yo te tenía una pregunta, o sea, ¿ha cambiado la percepción del comprador moderno en cuanto a la hora de, vamos a ver, de que yo quiero comprar una propiedad? Todos esos temas, el comprador moderno lo valora, o sea, lo ve, lo ratifica, que realmente sea una empresa ecoamigable con el ambiente, que cumpla todo lo que, obviamente, el SETENA, el MINADE, o sea, todas las entidades gubernamentales, verifican que realmente estén bien, o sea. Sí, digamos, el comprador moderno ha cambiado su paradigma. Por ejemplo, antes buscaban más cercanía a las instituciones o la comodidad, ¿verdad? Entonces trataban de quedarse como cerca de la casa o de su oficina, de su trabajo. Pero todo a nivel global ha cambiado. Ya digamos, las empresas ya no están encerradas en edificios, sino que se ha desligado, digamos, las personas trabajan desde sus casas.
Y estar metidos dentro de una ciudad, por ejemplo, genera muchos impactos negativos. Por ejemplo, uno si ve la vida de una ciudad versus la vida en el campo, son dos cosas totalmente antagónicas. Por ejemplo, la ciudad genera muchos impactos negativos. El paisaje es distinto. Tanta información hace que la persona, su mente esté en constante estado de alerta, ¿verdad? Esas presas terribles, la cantidad de luz que daña, por ejemplo, los ciclos circadianos de las personas, esos ciclos hormonales que tiene la gente, ya por naturaleza del ser humano, ¿verdad? Ya cuando es de noche, Dios nos hizo para dormir, durante el día uno está activo, ¿verdad? Para realizar sus cosas. Esas luces artificiales que hace que la gente pase despierta hasta altas horas de la noche, generando esos excesos de dopamina y todo ese montón de cosas. Eso versus venirse a un lugar de tranquilidad, de contacto con la naturaleza, escuchar los pajaritos por la mañana. En la ciudad usted no escucha pajaritos, eso no existe, ¿verdad? Ese cambio del contexto, ¿verdad? Y ese cambio de mentalidad se nota en las personas. Entonces, por ejemplo, si usted ve un lote, por ejemplo, de coquintas, que tiene un árbol o dos árboles, se vende más rápido que uno que tal vez no tenga. Sí, o un lote que esté, digamos, cerca de alguna zona frágil, genera, digamos, mayor atractivo para alguien, un comprador. Y estaba viendo, por ejemplo, unos detalles ahí en unas estadísticas de la Organización Mundial del Comercio que decía que, por ejemplo, la gente está fijándose más en si una propiedad le genera una experiencia, o si le genera, digamos, una relación más cercana al entorno. Y entonces, con todo este cambio de mente, ¿verdad? Con toda esta enfermedad de salud mental que existe en la ciudad, pues la gente desea ambientes más tranquilos para el trabajo, por ejemplo. Entonces, se salen de sus oficinas, están en su casa, pero si están metidos en un lugar que se escuchan los carros, está ese montón de pitos sonando, ¿verdad? De las bocinas de los carros, luces artificiales, todos puros cementos, se asoman por la ventana y son paisajes de techos versus tener tal vez un volcán, ¿verdad? Un río. Sí, claro. Es muy diferente. Vieras que yo tengo ahora que usted dice eso, yo tengo una anécdota con un cliente. Una vez fuimos a uno de nuestros condominios y estaba interesados en comprar una propiedad. Cuando llegamos, obviamente la persona, como todo cliente, o sea, hacen preguntas y todo, pero me dice, ¿usted cree que sea posible que yo me pueda quedar aquí un rato? Digo, sí, claro. Estábamos hablando ahí cerquita del rancho y la piscina, y de hecho pasa un río en la parte de atrás. Y le dice, sí, claro, no hay ningún problema. Le digo, me retiro, me dice, como gustes, si quieres se puede quedar aquí, simplemente yo quiero sentir el lugar. Y yo me retiré para darle un poco de privacidad al cliente. Era una muchacha y la pareja. Y cuando veo que se quitaron los zapatos y empezaron a caminar, o sea, por la propiedad que estaban buscando, y luego se fueron ahí por el área común. O sea, obviamente yo me fui para darles un tema de privacidad, ¿verdad? Y ya como me puso un mensaje de texto, me dice, ya puede venir. Entonces ya llego y le digo, ¿cómo les fue? ¿A qué les pareció el lugar? Y dice, esto es lo que estamos buscando precisamente. Claro. Esto es lo que queríamos, o sea, queríamos sentir, o sea, yo vengo a comprar una propiedad no solamente por comprarla, sino es un tema que yo quiero sentir lo que acaba de sentir, o sea, una conexión con la naturaleza, una armonía con el medio ambiente. Aquí yo veo, o sea, y lo que vemos realmente es un proyecto muy armonioso, ¿verdad? Y bueno, bendito Dios que realmente, o sea, pudimos, o sea, estamos llenando sus expectativas, ¿verdad? Entonces ahora que usted hablaba de todo eso lo cuento como modo de anécdota, ¿verdad? Es interesante, Miguel, porque estás cayendo en razón del cambio en la mente de las personas. Por ejemplo, si vos vas a San José, todas las estructuras le dan la espalda a las quebradas y los ríos. Las quebradas y los ríos eran vistos como las cloacas, donde depositaban lo que yo no quería dentro de mi entorno. Entonces, por ejemplo, las aguas grises,
las aguas residuales de todo tipo, todas se desfogaban en las quebradas y los ríos. Entonces, el ecosistema de río, de zona frágil, ¿verdad? Se convirtió en la mente de las personas en algo negativo. Era lo que me producía problemas, era lo que me deslavaba mi propiedad cuando había crecidas, es lo que se desbordaba y me generaba problemas en la época de lluvias, ¿verdad? Es lo que huele feo en época de estiaje, ¿verdad? Cuando el nivel de agua baja, todo el agua contaminada generaba malos olores, plagas, etc. Entonces, si uno va el desarrollo en las zonas urbanas versus el desarrollo en las zonas, digamos, más rurales, se da cuenta de ese cambio, ¿verdad? Se ofrece el recurso natural como la parte importante, Sí, claro. ¿verdad? La parte importante del... Es el opuesto, más bien. Exacto, es exactamente lo opuesto. Y allá se ve como una externalidad al proyecto, la gente le da la espalda y esa es la visión, ¿verdad? De propiedad y de desarrollo que se tenía en aquel momento, pero ahora, pues, como vos lo has notado y lo estás mencionando, pues la gente ha ido cambiando su forma de pensar, ¿verdad? Sí, claro. Entonces se nota, yo por ejemplo noto mucho eso en la gente, también no solamente en el comprador, se nota en el desarrollador, ¿verdad? También se nota en los gobiernos locales, cuando en la historia de la humanidad en Costa Rica se había escuchado que municipalidades se preocuparan tanto por recuperar aquellas zonas que son de patrimonio público, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuándo? Si por décadas está la misma ley, pero siempre personas con poder pues se han adueñado de esas zonas. Hay proyectos, ¿verdad? O se desarrollaban proyectos en zonas frágiles sin ningún permiso ni nada. Y hasta una casa puede ser muy contaminante, o sea, una pequeña fogata puede acabar con un bosque. Sí. ¿Verdad? Entonces, es una cuestión de actitud y de mentalidad y la gente ha cambiado mucho. Yo creo que hay mayor conciencia. O sea, mayor conciencia, sí. Me parece a mí que hay mayor conciencia. Bueno, número uno, yo que ya voy llegando ya casi al 5.º piso, yo me acuerdo, yo carajillo en la escuela, nunca se me va a olvidar el anuncio del tráfico que iba el señor manejando un Toyota Land Cruiser de los viejos modernos en ese tiempo y tiraba una basura por la ventana del carro y entonces lo paraba el tráfico y llegaba y decía, eso no, es prohibido, no se puede hacer, porque así fue como empezó a cambiar, hablemos de hace 40 años, nuestras leyes en cuanto a la parte de protección. Hoy por hoy, siendo un país que gracias a todas esas medidas que se hicieron y gracias a la creación hasta de parques nacionales y de reservas privadas y todo eso, bueno, a eso le unimos todo, tenemos un país rico, o sea, rico en preservación, en conservación. Estamos hablando que, no sé, usted maneja posiblemente los datos mejor que yo, pero yo creo que hasta de un 30% de nuestro territorio nacional está protegido, ¿verdad? Hasta más. Lo que quiero decirte es ese punto que estás mencionando, Miguel, es bien interesante porque la gente tenía el concepto de orgánico, entonces van en su carro y tiraban la cáscara de banano, tiraban la cáscara de mamón chino por la ventana, ¿verdad? Eso ha cambiado. La gente se ha dado cuenta de que todo es basura. Es como que tenga usted un jardín en su casa, ¿verdad? Y que su vecino diga, bueno, como esto es orgánico, todos los sobros de la papaya, todas las cáscaras de la piña, las cáscaras de los bananos con que hice el queque, todo eso lo agarro y se lo tira usted en su jardín, en su zacate. ¿Le gustaría eso? Jamás. Jamás, ¿verdad? A nadie le gustaría eso. Nadie. Porque eso sigue siendo basura. Es orgánico, pero necesita todo un proceso, porque si no tiene ese proceso, pues es basura, genera moscas, malos olores, lixiviados, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa forma de conducta, esa forma, ¿verdad?, de comportarse, es reflejo de la forma como ha cambiado la percepción de las personas. Y eso se refleja también a la hora de comprar, a la hora de desarrollar proyectos de este tipo, ¿verdad?
y también la forma como se evalúan los proyectos, porque ahora las instituciones son más estrictas, ¿verdad? Por eso es que yo pienso de que este punto es bien interesante y claro, la gente ha ido cambiando esa forma, esa percepción y eso trae un beneficio, ¿verdad? Pero básicamente es porque es una llamada de atención, ya el planeta ya no soporta tanto desarrollo de manera insostenible. Y tenemos una realidad también, de que ahora estamos más fiscalizados todavía, no solo en temas gubernamentales, sino más bien debido a que el mismo comprador o no comprador fiscalizan proyectos y obviamente existen las denuncias por todo el tema de las redes sociales, ¿verdad? O sea, claro. ya somos empresas que tenemos que realmente sí o sí ser responsables en cuanto a todo este tema. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a ver mal vistos, ¿verdad? Mal vistos y obviamente esa no es la esencia de hacer negocio. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Sí. Nosotros nos hemos preocupado por ayudar en los desarrollos a que estos sean lo más amigables con el medio ambiente. Y entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? La manera de hacerlo es describiendo de manera adecuada el medio ambiente. Vea, por ejemplo, algo, Miguel. ¿Sabías que el 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero globales se producen de los desarrollos urbanísticos? Bueno. Imagínense. O sea, un desarrollo urbanístico genera un fuerte impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, el 15% de los gases de efecto invernadero que se generan de los proyectos de desarrollo vienen de la producción de materiales, los materiales de construcción, de la misma construcción, de la maquinaria amarilla, movimiento de tierras y todo eso. Y ya lo tenemos cuantificado en las empresas, en la parte ambiental. El otro 25% es de la fase operativa del condominio, o sea que una casa genera externalidades y consumos que dejan una huella de carbono, que afecta a nivel global. Entonces, es muy importante que las empresas que generan desarrollos urbanísticos, pues que se pongan la mano en el corazón y hagan las cosas de la manera adecuada, valorando de que la tierra no soporta ya más, ¿verdad? Vea cómo está el ciclo. En este momento estamos en el efecto de Lenos a nivel global, que es el efecto del Niño. Ya dañamos el ciclo hidrológico, algo que parecía imposible de dañar. Ya el calentamiento global, los gases de efecto invernadero, han generado que hasta el ciclo hidrológico, que es un proceso natural de la Tierra, se dañe. Y solamente tenemos un solo planeta para vivir. Hace unos años los científicos descubrieron un planeta que podría ser habitable, pero está a 200 millones de años luz de la Tierra, y como vivimos apenas 80 años, ningún ser humano. Es una forma muy científica de decirnos que es imposible llegar ahí. Por lo tanto, hay que cuidar ese planeta. Y los desarrollos tienen que hacerse de manera sostenible. O sea, que sostenible, ¿qué significa? Que sean sustentados por la ciencia y la técnica actualizada. O sea, ya no se vale que si a mí me da el estudio, la descripción del factor subterráneo, que puedo usar tanque séptico o fosa séptica para manejo de aguas residuales, pues si yo tengo otra opción tecnológica más adecuada, como por ejemplo una planta de tratamiento, ¿por qué no usarla? ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, son decisiones que se reflejan, ¿verdad?, en el proyecto, y que ayudan a que toda esa huella de carbono, porque las aguas residuales generan, ¿verdad?, gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y como te dije, la producción de los materiales con que se construye la casa. Qué importante que las empresas escojan aquellos proveedores que generen materiales, ¿verdad?, carbono responsablemente, ¿verdad? Tal vez con sellos verdes, tal vez con cuantificación de su huella de carbono. Que ser responsables, ¿verdad?
porque este carbono invisible, vea, imagínense, se llama carbono invisible. Es, digamos, cuando uno trata de, en un proceso de cuantificación de la huella de carbono de una empresa, está el famoso carbono invisible, que es aquel carbono que está ex ante del proyecto, antes de la operación. El otro se llama carbono operativo. Ese carbono invisible, por eso es invisible, porque usted no se da cuenta, pero la huella de carbono podría aumentarse mucho, sí, ¿verdad? De un proyecto, simplemente por la escogencia del proveedor que trae los materiales para construir la casa, o la calle, sí, o la planta, ¿verdad? O sea, eso te puede o sumar negativamente o sumar positivamente. Claro. Perfecto. Entonces, el cambio de mentalidad no solamente tiene que ser del comprador, el cambio de mentalidad tiene que venir también del desarrollador, sí, ¿verdad? Y eso es lo que Ecoquintas ha venido haciendo, ¿verdad? No estoy haciendo un anuncio, pero yo lo he visto, porque ellos han tratado de mejorar en muchos aspectos, ¿verdad? Se hace una buena descripción del medio ambiente, se toman decisiones para mitigar, compensar. De hecho, por ejemplo, la ley no exige que uno evalúe, por ejemplo, el ecosistema río. Y es que la ley, hasta eso, ¿verdad? A veces las leyes están hechas para favorecer la contaminación, porque son leyes muy viejas, leyes muy viejas. Por ejemplo, la ley para desfogue, digamos, de las plantas de tratamiento, dice cuál deben ser los parámetros o cuáles son los parámetros del agua residual que se va a desfogar, pero no toma en cuenta los parámetros del receptor, del cuerpo receptor. Eso queda invisibilizado. Entonces, si ya el río está contaminado, sí, y yo le voy a descargar más contaminación, sí, de ahí para allá el río va hipercontaminado. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros no lo hacemos así. Nosotros evaluamos el río, ¿verdad? Evaluamos si se pueden conducir en el punto del desfogue las aguas pluviales, eso aumenta el nivel del caudal, eso diluye lo que se llama el balance de masa de cada factor, por ejemplo, la cantidad de coliformes fecales, todo eso se va diluyendo, cada parámetro se diluye por algo que se llama, ¿verdad? Balance de masa, entre más caudal haya, pues se diluye, entonces menor el impacto. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, esos detalles hacen la diferencia. Por eso es que es importante que cuando se desarrolle un proyecto se tomen en cuenta esos factores. Jaco, vieras que cuando una persona viene a nuestras oficinas en busca de una propiedad, obviamente nosotros como empresa, y en mi caso como asesor inmobiliario, yo trato de siempre captar qué es lo que busca la persona, o sea, qué es lo que quiere el cliente. Aparte de todo el tema de plusvalía, el tema de a veces rentabilidad para un tema de inversión, tengo un dinero por ahí, quiero invertirlo, quiero que obviamente a través del tiempo ese dinero me regrese y pueda obtener una ganancia. Pero siempre hay un trasfondo. O sea, siempre hay algo que definitivamente nosotros como seres humanos no podemos detener, que es el tiempo. O sea, usted llegó aquí a La Fortuna cuando yo tenía 17 años, yo era un carajillo. Me recuerdo, sí. Y usted era un muchacho recién graduado de la universidad. Y hoy, 30 años después, estamos sentados aquí, yo con un poco de canas, ¿verdad? Y yo lleno. Entonces, definitivamente, el tiempo pasa. Claro, sí, es inevitable. Y cuando el tiempo empieza a pasar, las etapas de la vida uno va cambiando. O sea, así es. ¿Por qué? Porque la vida le va demostrando a uno por dónde debe de ir. Igual vale equivocarse, nos hemos equivocado como seres humanos. Pero entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? O sea, quiero llegar con esto a que al final lo que yo busco no solamente una inversión, sino más bien un tema de donde yo pueda realmente retirarme y estar tranquilo en un lugar donde realmente yo me sienta bien, en un lugar ojalá con armonía en la naturaleza, donde yo pueda tener esa paz mental que a veces
lastimosamente en las ciudades no se tiene, ¿verdad? Vieras que yo tengo mucho cliente que cuando vienen y me dicen, ¿usted va a San José? Y le digo, vea, yo voy a San José, me voy de aquí a las 9 de la mañana, tengo la cita a las 11 o a la 1 de la tarde, a las 2 y media de la tarde me devuelvo para no meterme en una presa. Igual, no me molesta estar en una presa, la verdad, pero es un tema de que hay realidades. No te molesta porque no las vives todos los días, pero para alguien que pierde 3, 4 horas todos los días de su vida ahí, eso se vuelve inmanejable, insostenible, ¿verdad? Correcto, entonces ellos al final lo que quieren es como decir, bueno, yo puedo inclusive trasladarme, por ejemplo, ayer tuve una llamada de una clienta que me decía, yo no soy tan viejita, pero realmente mi esposo y yo ya queremos ir a hacer una inversión para precisamente trasladarnos a la Fortuna de San Carlos a vivir, porque queremos realmente tener un lugar donde podamos estar tranquilos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué mejor lugar como en la Fortuna de San Carlos, donde hoy por hoy es el destino número 1 a nivel nacional y es uno de los destinos más emblemáticos a nivel mundial? O sea, Costa Rica en sí, la marca se está vendiendo muy bien. Entonces, buscar todo ese montón de cosas que uno tiene en la cabeza, o sea, pensando a proyectarse a futuro, o sea, eso es lo que viene buscando el cliente. O sea, sí, un cambio de salud mental. Y es que, Miguel, las ciudades, como conversamos antes o mencionamos, generan un contexto ambiental tóxico. Alta iluminación por noches, ¿verdad? Completas, digamos, ahí las personas ahí viven con una luz tal vez enfrente de su casa, o están en constante contacto con la tecnología, ¿verdad? Porque están dentro de su casa, entonces pasan viendo tele, les da miedo salir, su casa es como su refugio, y a veces no tienen naturaleza cerca, tienen que desplazarse para poder tener algún contacto con la naturaleza. Eso implica pues salir a la calle, exponerse a accidentes, asaltos, a estar respirando este gas viciado de la ciudad. Ese trato que hay, es que es interesante. Hace unas semanas vi cómo la ciudad afecta las emociones de las personas. Vimos por las noticias cómo 2 personas se encuentran en la calle, pues tienen una colisión y la forma de reaccionar, ¿verdad?, deja a otros sin vida. Esa forma de actuar, esa forma de ambos, porque ambos reaccionaron incorrectamente, uno atacó, bueno, el otro se defendió, como sea. Lo que yo veo es el efecto de estos ambientes en la salud mental de las personas, ¿verdad? Cómo ese constante estado de alerta hace que las personas se enfermen de muchas cosas, ¿verdad? Les da presión alta, ansiedad, vértigo, se les cae el pelo, problemas de piel, ¿verdad? Problemas del corazón, hasta muchas personas mueren. Sí. O sea, es un ambiente tóxico. No, ¿y qué me dice la famosa enfermedad actual? El tema de depresión, ¿verdad? Claro. Son personas, o sea, nadie está exento a esto, pero o sea, igual estar en un entorno así como el que usted está indicando, sí, favorece, ¿verdad? Eso favorece a eso, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, si tienes la opción de venir y tener contacto con la naturaleza, venir a un ambiente donde la gente se relaja, sí, escucha llover, sí, sale a su casa y ve paisajes verdes, ve un volcán, una puesta de sol detrás del volcán, esos paisajes que vemos compartir, ese atardecer, esos celajes, ¿verdad?, que vemos constantemente compartiendo en redes sociales las personas que vienen a visitar Fortuna. Es un ambiente, digamos, que favorece la salud mental. La gente viene acá y empieza, digamos, a caminar, porque ya están
en sus casas están metidos ahí, ¿verdad? Caminan del cuarto a la cocina y de la cocina al tele. Pero acá, la otredad, ese concepto de turismo, de lo otro, hace que la gente camine más, ¿verdad? Sí. Busque ambientes donde ellos tengan contacto con la naturaleza, hacen más actividad física. Esto mejora lo que estábamos hablando acerca del ciclo circadiano, ¿verdad? Esos ciclos que tienen las personas por naturaleza de la noche y del día. Eso hace un balance hormonal. La gente viene acá y no se da cuenta que el simple hecho de estar más horas expuestos al sol y no a luz artificial les genera una forma de reaccionar, su piel, su rostro, su estado de ánimo, todo cambia, sí, ¿verdad? Porque ellos están en medio de un ambiente más sano. Aire puro, están respirando el aire que está siendo purificado por la naturaleza. Sí, claro. Las presas aquí no existen. A veces en temporada alta puede que se den, pero sí, si usted no quiere salir de su ambiente controlado, pues ahí mismo tiene el río, ahí tiene su arbolito que usted puede sembrar, ¿verdad? Sí. Con solo que salga de su casa puede disfrutar del bosque eterno de los niños, allá a lo lejos, por el otro lado toda la cordillera volcánica, ahí se ve, digamos, el volcán Arenal, y si usted tiene más suerte o depende de donde usted esté en fortuna, puede ver tal vez los cerros de Monterrey, ¿verdad? O desde los cerros de Monterrey puede ver ¿cómo se llama? La laguna, claro, el volcán, o sea, tiene muchas opciones. Y el paisaje de un lugar a otro cambia. Sí. Eso es una ventaja que uno no tiene en San José. San José tiene sus cosas bonitas, o las zonas urbanas tienen sus cosas interesantes, sus ventajas. Sí. Pero a nivel de salud mental, que es lo que estamos hablando, a nivel de afectación, en la forma como la persona vive su vida, en sus emociones, ¿verdad? Mi punto de vista es que es totalmente nocivo, ¿verdad? Porque son ambientes total y completamente artificiales, sí, luz artificial. Uno camina de noche y ni siquiera puede ver las estrellas en algunas partes, porque es tanta la luz, sí, que usted hace así y lo que ve es luz, sí, artificial. Sí. En cambio aquí usted sale a su casa, a su patio y ve el cielo estrellado. Y eso le afecta a la persona positivamente, sí, ¿verdad? Te puede afectar negativamente en un lugar como esos y positivamente en un lugar como esos. Claro. Precisamente nosotros tenemos un antes y un después de la pandemia. O sea, hay una realidad. Cuando llegó la pandemia, obviamente la gente estuvo hacinada. Yo tuve una pandemia, usted y yo tuvimos una pandemia lindísima. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar donde podíamos ir a caminar, podíamos salir caminando, o sea, no había que sacar el carro para uno poder trasladarse de un lugar a otro. Pero hay personas que su pandemia fue... Íbamos al río que quedaba ahí a los 100 metros, ¿verdad? Y solo nosotros, en nuestra burbuja. Entonces, gracias a eso también, Jaco, las mismas personas, cuando ya podían salir, venían a estos lugares, precisamente llegaban a nuestros proyectos. Y parece mentira, pero a muchas empresas en su momento el tema de ventas y todo se cayó por el tema de la pandemia. Nosotros más bien fue un efecto diferente, más bien la gente, lo que era un lujo, tener antes un segundo hogar, más bien en ese momento se hizo una necesidad. Claro. ¿Por qué? Porque se percataron que estar en un lugar armonioso con la naturaleza, un lugar donde pueda tener un segundo hogar, un segundo hogar en zona rural. Correcto. Porque hay mucha gente que tiene segundos hogares en zonas urbanas. Exactamente. Pero en zona rural tiene muchas ventajas, ¿verdad? Sí. Entonces y eso siendo aquí en la Fortuna de San Carlos, y obviamente en un lugar donde yo encuentro de todo, ¿verdad? Sabremos, voy a comprar en una propiedad, hablando ya de desarrollos inmobiliarios, en Grupo Ecoquintas, donde es una empresa donde te trata de dar todo, todo eso que usted anda buscando generalmente. Obviamente el entorno turístico es acuerpado hacia nuestros proyectos, ¿verdad? Pues yo compro una propiedad en la Fortuna de San Carlos, una propiedad en Grupo Ecoquintas, estoy comprando algo realmente en la Fortuna de San Carlos, ¿verdad? Sí, claro, y la gente
tiene una oportunidad que también se nota en sus emociones y en su calidad de vida. Por ejemplo, tienen la oportunidad de relacionarse con personas de todas partes del mundo. Sí. Entonces vienen aquí a Fortuna y en una cafetería pues pueden conversar con cualquier tipo de persona. Y las personas de otras latitudes tienen formas de ver la vida obviamente diferentes, ¿verdad? Entonces ellos tienen respeto por la naturaleza, de verdad la valoran porque vienen de países que han sufrido muchísimo. Entonces ellos ya se comieron la curva de aprendizaje y saben que el respeto de la naturaleza es muy importante y que el que haya, digamos, un entorno donde la persona en su entorno natural, en su día a día tenga contacto con la naturaleza, ya sea un árbol, un río, ¿verdad? Es importante, los afecta positivamente. Entonces, cuando conversan, pues ellos se dan cuenta de que llegaron al lugar adecuado, ¿verdad? Y que en realidad no es algo que ellos están descubriendo, sino que es una tendencia global, ¿verdad? De muchas personas que se dan cuenta de que el contacto con la naturaleza, el estar en entornos más abiertos, menos artificiales, menos estresantes, ¿verdad? Les ayuda a liberar tal vez su día a día, porque todos los trabajos tienen cierto nivel de estrés. Sí. Hay que llevar esa carga, no hay quite. Pero si usted tiene un entorno estresante y para poder salir de ese entorno tiene que meterse a otro estresante, ¿verdad? No hay mucha ganancia, sí. Pero acá sí, ellos digamos ponen su casita, tal vez rodeado de unos árboles que ellos sembraron, y ese es su espacio tranquilo. Sí. Ahí llegan en las mañanas, se toman su café, uno no los ve, sí. ¿Verdad? Están tomándose su café, tienen su mesita, llegan los pajaritos, tal vez tienen ahí ciertos detalles que les ayuda a ellos a desconectarse de tal vez aquellas cosas que les generan estrés, ¿verdad? Entonces, su calidad de vida mejora, ¿verdad? Sí, claro. Y por eso es que yo siento que este tipo de proyectos pues favorecen, ¿verdad? Este tipo de entorno que ayuda a las personas a mejorar su salud mental. Jaco, muchísimas gracias realmente por venir. Se me fue el tiempo así rapidísimo. Pero rápido, ¿verdad? Nos hubiese gustado obviamente poder conversar más, pero obviamente sabemos que el tema en sí es bastante amplio, pero realmente usted nos viene a ratificar que realmente las cosas se están haciendo bien y por ende obviamente también a las personas que quieren hacer una inversión, de que sepan dónde la quieren hacer y cómo la van a hacer y que tengan puntos de vista, porque al final lo que hacemos en un podcast es conversar de temas importantes para que aquel futuro comprador obviamente también, o aquella persona que esté interesada en invertir, y pues obviamente vea temas como esos tan importantes. Claro. Jaco, muchísimas gracias. Mucho gusto, muy Miguel. Amable. Ojalá que podamos encontrarnos en otra ocasión, podemos seguir conversando. Hoy hablamos muy genérico, ¿verdad? Ya podemos hablar en detalle de algún proyecto o algo, pero con mucho gusto, cuando ustedes me inviten, pues yo estaré acá dispuesto a tomar en cuenta. A venir. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Esto fue un episodio más de Ecoino. Hasta la próxima.